Hermano. Listo, hermano, puede empezar. Okay. Me disculpa la demora. No, no hay problema. Amén. Amados hermanos y hermanas, una alegría de ver sus rostros, de poder contactarnos a través de este medio. Esta mañana la palabra del Señor que tengo en mi corazón, debido a que estoy sirviendo en este campo, tiene que ver con las ansiedades, tiene que ver con lidiar con el dolor, luchar contra el dolor y tener claro una palabra que nos pueda servir de base, de fundamento, de herramienta para lidiar con el dolor. Entonces, el título de este mensaje tiene que ver con que el alma nuestra es un campo de batalla, entendiendo que el alma es mente, emociones y voluntad, estas tres cosas. Entonces, en estas tres áreas, el enemigo quiere dominar estas áreas de nuestra vida, comenzando con la mente. ¿Y cómo lo hace? Él disputa con el reino de la luz, con el reino de Dios. El reino de las tinieblas está disputando este campo. Ambos reinos quieren ocupar este campo. A Dios le pertenece porque Él es el creador. Él tiene todos los derechos porque Él nos creó, pero sobre todo también nos redimió. Entonces, nosotros también aceptamos voluntariamente la invitación, la persuasión que Dios nos hizo con la verdad. En cambio, el enemigo quiere que nosotros le pertenezcamos a Él. Él de alguna manera, antes de la redención, tenía el señorío, tenía el dominio, tenía el poder, tenía las llaves de la muerte y del Hades, tenía el imperio de la muerte. Él tenía subyugado al hombre. La humanidad eran esclavos de Satanás, del reino de las tinieblas. Pero cuando vino el reino de la luz, el Señor Jesucristo venció a este reino de tinieblas, deshizo las obras del diablo, suprimió el poder del enemigo, avergonzó a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, de tal manera que nosotros cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos la buena nueva de la obra de la cruz, quedamos esa noticia, esa buena noticia, impactó nuestros corazones de tal manera que nos cautivó para el Señor. Nos hizo libres del diablo y nos hizo cautivos de Cristo. Nos rompió las ataduras y las cadenas que teníamos con las tinieblas y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Esto fue lo que hizo Dios en nuestros corazones. Pero el enemigo, a pesar de que está vencido, todavía anda como león rugiente, y Dios permite que el enemigo, digamos, de alguna manera nos pida para zarandearnos, como lo hizo con Pedro. Jesús le advierte a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y entonces esta petición de Satanás de pedir a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, pedirlo para zarandearlo, Satanás tiene este permiso, tiene esta libertad de pedirnos ante Dios, ante el trono de Dios, pedirnos para zarandearnos. ¿Qué pretende el enemigo? Pretende calumniarnos, igual que lo que hizo con Job, cuando Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, que es un varón justo, apartado de mal? Y el enemigo dice: tú lo tienes así porque lo tienes rodeado de bienes, pero si le tocas los bienes, va a blasfemar en tu misma presencia. Entonces, en esa experiencia de ver cómo Satanás tiene acceso a la presencia de Dios, eso dura hasta el día de hoy, pese a que el Señor Jesucristo lo ató. El Señor Jesucristo ató al hombre fuerte, pero lo que quiere Dios es que esa victoria de Cristo la repliquemos nosotros, la hagamos valer, levantemos la bandera de victoria, y que esta victoria de Cristo sea nuestra mayor armadura para enfrentar la adversidad. Entonces vamos a tocar ahora la epístola a los Filipenses, capítulo 4. Dice así el apóstol Pablo, se dirige a la iglesia en Filipos. Dice:
Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Note que le está hablando a una iglesia que tiene unas cualidades muy especiales. La palabra gozo se destaca muchas veces en esta epístola, y quiere decir que si esta iglesia se caracteriza por el gozo del Señor, es una iglesia que, a pesar que tiene el gozo del Señor, que es una experiencia maravillosa, vivirla, sentirla, experimentarla, no obstante, en esa iglesia había dos hermanas que no se llevaban bien. Verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Entonces aquí el apóstol Pablo ve cómo en esta batalla espiritual, estas hermanas están débiles, están flaqueando. La exhortación a estar firmes en el Señor, amados, esta es una exhortación que también nos llega a nosotros, porque es posible que ya sea que en la iglesia tengamos dificultades con hermanos que no se llevan bien, o que tengamos en la familia situaciones de familiares, de padres, hijos, hermanos entre sí, que no se llevan bien. Situaciones que pueden ser con vecinos, con compañeros de trabajo, donde quiera que haya situaciones de relacionamiento, en que somos afectados en nuestra comunión con el Señor. El apóstol Pablo pide que nosotros como cristianos estemos firmes en el Señor. Ahora, una manera de estar firme, una herramienta para estar firme es el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es más grande que cualquier dificultad que podamos tener. El gozo del Señor supera el dolor de no tener lo que queremos, el dolor de ser afectados cuando nos falta el dinero, el dolor de ver que nuestros hijos no son lo que nosotros hubiéramos querido, o el dolor que tienen los hijos cuando ven que los padres no son lo que ellos hubieran querido que fueran sus padres. El dolor de haber tenido una infancia con tantas carencias, el dolor de tener crisis emocionales, y así una cantidad de cosas que pudiéramos mencionar como los dolores. Tenemos que decir que la fe convive con el dolor, que la fe convive con las batallas, que la fe convive con las crisis emocionales. Entonces, digamos, tenemos que ver que también el dolor que nos causa cualquier situación, nunca vamos a estar exentos de dolores, porque se va un dolor y llega otro. Ganamos la victoria en un dolor y luego vendrá otro dolor, porque Dios usa el dolor para nuestra edificación. El significado del dolor, según Dios, según la mente de Dios, el significado del dolor es una actitud paternal. Una actitud paternal. A un hijo nunca le gusta que el padre lo discipline, no le gusta que el padre lo reprenda, no le gusta que el padre le hable golpeado, no le gusta que el padre le restrinja. Entonces, muchas veces el Padre, nuestro Padre Celestial, hace eso con nosotros. A veces nosotros somos un poco desequilibrados como padres, porque estamos en un mundo caído, en un mundo que está marcado por la caída del pecado, y nosotros también estamos marcados por esa caída, y por lo tanto, lo que Dios pretende, lo que Dios quiere con nosotros, es formar el carácter de Cristo en nosotros. Es formar ese carácter equilibrado, ese carácter perfecto, ese carácter que tiene las cualidades que se mencionan aquí, que las vamos a ver ahora. El gozo del Señor es una herramienta tremenda para equilibrar el dolor. Entonces dice el verso siguiente, el verso 5, capítulo 4 de Filipenses: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres,
el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La palabra gentileza es una palabra muy especial y justamente cabe muy bien en lo que estamos diciendo. Si traducimos esta palabra gentileza como moderación o equilibrio, lo que se nos está pidiendo es que seamos moderados. Moderados en la manera de reaccionar, moderados en la manera de aplicar nuestro servicio al Señor, del tiempo que ocupamos viendo televisión o leyendo libros o trabajando, cuánto es el tiempo que le dedicamos al Señor. Eh, Moderados en cuanto a la manera de relacionarnos con nuestros familiares, moderados en el matrimonio, moderados como padres, moderados como hijos. Moderados quiere decir equilibrados. Eh, la palabra gentileza tiene esa connotación y por lo tanto dice que esta cualidad eh, es el carácter de Cristo, el carácter equilibrado de Cristo, el carácter moderado del Señor Jesucristo, que en todas sus formas de vida nos mostró perfección, nos mostró excelencia, nos mostró esa revelación de Dios mismo. Entonces, ¿cómo es Dios? Es un Dios perfecto. Y luego la palabra nos dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, sed perfecto. No se trata de ser perfectos como Dios mismo, sino que alcanzar cierto grado de madurez. Entonces, en ese sentido, luego continúa, ya aquí, digamos, esta exhortación de tener esa cualidad de Cristo que es la gentileza, que es ser moderado, es también un modelo, nos presenta un modelo, nos presenta un ejemplo, nos presenta un camino, nos presenta una manera de cómo nosotros podemos comportarnos para superar estos desequilibrios que tenemos. Mire, somos desequilibrados en el beber, somos desequilibrados en el comer, somos desequilibrados en el vestir muchas veces, somos desequilibrados en los gastos, desequilibrados. Entonces, aquí yo he conocido hermanos, he tenido la experiencia de tratar con hermanos que muchas veces espiritualizan las cosas. Por ejemplo, un hermano tomaba 3 Coca-Colas de 2,5 litros, 3 litros cada una, durante el día. Y después conocimos otro más, hace poco conocí otro hermano más, que tomaba Coca-Cola permanentemente. Todos los días comprando Coca-Cola. Y uno le decía, hermano, eso te hace mal, eso no está bien. Y el hermano decía, no, es que a mí el Señor me guarda. Y eso, hermanos, es una espiritualización de una cosa que no corresponde. No corresponde, digamos, que una persona tiente al Señor en algo que es una responsabilidad nuestra cuidar de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No podemos maltratar nuestro cuerpo poniendo como excusa que el Señor nos guarda. Eso significa tentar al Señor. De tal manera que nuestro carácter desequilibrado, ¿qué pasó con estos hermanos? Ambos hermanos están en este momento dializándose, perdieron los riñones, porque la Coca-Cola en exceso, yo a veces tomo Coca-Cola, pero cuando uno lo toma en exceso, de una manera desmedida, desequilibrada, entonces produce este tipo de enfermedades. Ya sabemos que la falta de control de glicemia, que tiene que ver con el azúcar, es también produce la enfermedad de la diabetes. Y la diabetes es una de las enfermedades más fregadas que pueden haber, porque tiene muchos otros efectos dañinos y dolorosos. Entonces somos porfiados, somos tercos, somos duros. Y entonces el Señor, digamos, permite muchas veces el dolor a causa de nuestras malas decisiones, a causa de nuestros hierros, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra desobediencia. Muchas veces el Señor entonces permite, digamos, el dolor. ¿Cómo evitar esto? Si tan solo escucháramos la palabra de Dios y dejáramos que el Espíritu Santo operara la
manufacturación del carácter de Cristo en nuestro interior y hiciéramos de nuestro interior el taller del Espíritu Santo para que opere los cambios y haga el trabajo de formar a Cristo en nuestras vidas, no tendríamos tantos dolores como los que muchas veces tenemos. El dolor lo usa Dios cuando ya hemos sido tan porfiados que no tiene otro recurso de tener que poner la vara para poder disciplinarnos. Luego dice así, el verso 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces aquí tenemos otra herramienta. La primera herramienta fue para contrarrestar en esta batalla, porque estas son las armas de nuestra milicia. Estamos combatiendo, estamos en una batalla que no es nuestra, esta batalla es del Señor, esta lucha es del Señor, es la lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de la luz es el que nos identifica a nosotros. Nosotros estamos en una batalla que no es nuestra, esta es la batalla del Señor, que ya la tiene ganada. Pero nosotros estamos aquí aplicando la victoria de Cristo, aplicando la atadura que el Señor Jesús le hizo a Satanás, aplicando la disolución que hizo Cristo de todas las artimañas del diablo. El Señor Jesús es el gran vencedor, pero esa victoria no opera de una manera automática en nuestras vidas. Tenemos nosotros que aplicar fe en esa victoria para presentársela al enemigo, no con armas ni con fuerzas, sino con el Espíritu de Dios y con la palabra de Dios, como lo hizo David cuando enfrentó a Goliat. Le dijo, tú vienes contra mí con lanzas, con espadas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque sepa todo Israel, sepa toda esta congregación y sepan todos ustedes los filisteos que esta batalla es del Señor. Gloria a Dios, esta batalla es de Dios. Esta no es la confianza de David, era que al pelear con ese gigante no dependía de él ni de sus habilidades, no dependía de la rabia que él pudiera tener contra las ofensas que habían hecho los filisteos contra Israel. Eso está registrado en 1 Samuel capítulo 17, pueden ver eso después ustedes. Pero entonces lo importante es que veamos que esta batalla no es nuestra, es la batalla del Señor contra el enemigo, pero nos da a nosotros participación en la batalla, porque se alegra Dios de saber que criaturas tan pequeñas y tan débiles como nosotros, comparados con David, ¿no? Aunque David había tenido experiencia de pelear con leones, pero ¿qué es una onda comparada con una espada y con palos y con lanzas? ¿Qué somos nosotros comparados con la fuerza y el poder del enemigo? Somos pequeños, pero cuando nos revestimos de la armadura de Dios y combatimos ardientemente por la fe que nos fue dada y luchamos contra el dolor que nos causa vivir en un mundo caído y dominado por el diablo, entonces estamos aquí como embajadores del reino de los cielos en un territorio ajeno, en un territorio extraño, en un reino que no es el reino donde el Señor está reinando plenamente, aunque el dominio del universo lo tiene el Señor y Él es soberano, pero Dios permite el mal, Dios permite el reino de las tinieblas, Dios permite que Satanás esté suelto y que ande como león rugiente buscando a quien devorar, porque quiere que en esta batalla nosotros, los redimidos del Señor, apliquemos fe en la victoria de Cristo para tenerlo a raya. Entonces, amados hermanos, ya hemos mencionado, la primera arma es el gozo del Señor, la segunda es la gentileza, el equilibrio, mirando a Cristo como el modelo. En tercer lugar, nada de afanes, ¿no? No estéis afanosos. Los afanes tienen mucha relación con la ansiedad. Y la ansiedad se da aquí en la mente, en la cabeza. Ahí en el cerebro empiezan los pensamientos cuando no se cumple lo que queremos, cuando sentimos que no tenemos lo que deseamos. Entonces empieza el enemigo a poner una y otra necesidad y empieza a tocar nuestras emociones, empieza a
tentarnos en las emociones porque nos hace pensar que nos hacen falta cosas que nos hagan ser más felices, felices humanamente hablando, felices según los recursos del mundo, felices según las ofertas de la televisión o de los medios visuales, digamos, como los computadores, como los teléfonos, y una cantidad de cosas que nos ofrece el enemigo para despertar nuestras emociones y sentir esa adrenalina que nos hace sentirnos de alguna manera más satisfechos. Pero son engaños del enemigo. Entonces los afanes, cuando una persona no tiene lo que desea, que son lo que ansías, que son las ansiedades, todos tenemos ansiedades y sí que tenemos que tener control sobre nuestras ansiedades, porque si no hay control, las ansiedades derivan en depresiones, afectan las emociones y cuando afectan las emociones afectan también el cuerpo. Se manifiestan las enfermedades físicas. Cuando hay un desborde emocional, se enferma el cuerpo, se daña el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la herramienta para lidiar con la ansiedad? Porque cuando no tenemos control de la ansiedad, las ansiedades nos llevan al pecado. Cuando nosotros no tenemos ese dominio propio para controlar nuestros pensamientos, entonces las ansiedades nos conducen a pecar. Para impedir eso, tenemos que usar el arma de la oración, esta arma potentísima. Dice, sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica, con acción de gracias. Entonces aquí tenemos la oración, hay muchos tipos de oración. Está la oración de intercesión, está la oración de súplica, la oración de autoridad, donde atamos y desatamos. Hay muchos tipos de oración. Está la oración personal, está la oración colectiva con los hermanos, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor. Hay muchos tipos de oración. La súplica tiene que ver con orar con sentimiento, orar con lágrimas, orar con ayuno, orar con lamento, pidiéndole al Señor lo que sabemos de antemano que es su voluntad. Y luego el efecto de usar esa armadura, dice dando gracias, ¿no? Porque en la medida que oramos, en la medida que le presentamos a Dios nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras peticiones, el Señor va poniendo paz en nuestros corazones, nos va respondiendo y entonces vamos dando gracias al Señor por la respuesta. Esto lo hemos vivido con un grupo de hermanos que estamos ya hace casi 5 meses visitando enfermos y cada día recibimos noticias de los hermanos que nos dicen: el Señor contestó la oración, hermanos, mi niño está sano, ya no tiene estos miedos, ya no tiene estos arranques de locura, y cosas como esa que los hermanos nos responden y damos gloria a Dios porque Él nos escucha la oración y estamos llenos de gratitud por lo que el Señor está haciendo a través de nosotros. Y eso nos inspira y nos da credibilidad y nos da confianza para seguir poniendo fe y echar mano a la fe y a la vida eterna para batallar con el dolor. Entonces la consecuencia de todo esto es que dice, la paz de Dios, verso 7, que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, muchas veces no comprendemos lo que nos pasa. Muchas veces no entendemos por qué vivimos lo que vivimos. ¿Por qué Dios permite que nos pase lo que nos pase? No lo entendemos. Pero cuando tenemos paz en nuestro interior, por causa de que estamos amparados, porque estamos defendidos por toda la armadura que Dios nos da, entonces el efecto de todo eso es paz. Y aunque no entendamos lo que nos pasa, la paz de Dios nos da una tranquilidad para saber esperar en el Señor las cosas que anhelamos, que deseamos, que son legítimas, pero que no nos deben turbar, que no nos deben confundir, que no nos deben estar, como dice el Señor Jesucristo en Lucas 22, no estéis en ansiosa inquietud, en Lucas 12, verso 29, ¿no? Lucas 12, verso 29, el Señor dice, cuando está hablando acerca de la ansiedad, por lo que comemos, por lo que vestimos, por todo eso, cuando habla del cuadro comparativo de los pájaros que Dios los alimenta, entonces dice, como aplicación a toda esa palabra, dice, no estéis en ansiosa inquietud. Así que esa palabra, digamos, tiene una aplicación tremenda para nosotros hoy día.
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará? Aquí hay otro efecto. Guardará vuestros corazones y vuestras mentes. La Reina Valera dice vuestros pensamientos. Pero del original al español es mente. Entonces, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El corazón es la parte afectiva y la mente es la parte de la razón, la parte intelectual, la parte donde están los pensamientos. Entonces, acordémonos que el alma es un campo de batalla, que la mente y las emociones, los sentimientos también, que son parte del alma, son un campo de batalla. El enemigo quiere, digamos, tener dominio, quiere tener derecho, quiere tener entrada a estas áreas de nuestra vida. Pero si no se lo permitimos, porque tenemos armas poderosas en Dios, como dice la palabra de segunda a los Corintios capítulo 10. Esta es una palabra que es muy bueno meditar en ella y tenerla siempre presente. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí tenemos entonces una vez más una tremenda confirmación de el valor y el poder que tienen las armas que Dios ha dispuesto para esta lucha. No son carnales estas armas, son espirituales. Son las armas que Dios ha provisto para combatir con el dolor. Entonces dice que está el poder de estas armas que puede destruir fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? En la mente, en el cerebro. Hay a veces en nosotros marcas que han formado verdaderas estructuras de dolor en nuestra mente, recuerdos del pasado. Fíjese que he revisado, debido a estas visitas que le hago a los enfermos que tienen problemas de salud mental, hemos visitado varios que tienen problemas de depresión bipolar, otros que están pasando por anorexia, otros con crisis de pánico, diferentes situaciones. Y entonces, no sé si se cortó la comunicación, hermanos. Estoy ahí. Veo que desaparecí del cuadro. Sí, lo estamos escuchando, hermano. Ok, continúo. Sí, se escucha perfecto, hermano. Ya, mi hermano, continúo. Entonces, decía que debido a estas visitas que hemos hecho, he visto digamos, una enseñanza, unos videos que tiene un psiquiatra que trata el tema, es un psiquiatra cristiano que trata de la sanidad interior. El tema de la sanidad interior tiene que ver con lo que estamos hablando. Y tiene que ver con, primero parte en este tema, este psiquiatra, que es un tema bien largo, solamente voy a dar lo que él dice en la introducción. Él dice: ¿quién soy yo? El comienzo de una sanidad interior tiene que ver con la respuesta que podamos dar a esta pregunta: ¿quién soy yo? ¿Soy una persona que está bien consigo misma? ¿O yo soy una persona frustrada? ¿Soy una persona resentida por mi pasado? No hay más respuestas que estas dos situaciones. O sea, yo soy una de las dos personas. Si yo no he tenido el remedio de parte de Dios, cuando me entregué a Cristo, cuando Cristo me alcanzó y hubo una transformación, un cambio en mi vida, y tengo recuerdos del pasado que yo no los he superado porque me falta capacidad de perdonar, o porque me falta me falta, digamos, superar esos dolores del pasado, voy a continuar siendo una persona no conforme con lo que yo soy.
Entonces este médico psiquiatra decía, mi padre tiene 86 años y yo hubiera querido tener otro padre. Mi padre no fue lo que yo hubiera deseado que fuera. Pero cuando el Señor me alcanzó, dice este médico, cuando el Señor me alcanzó, yo pude perdonar a mi padre y pude amarlo y hasta el día de hoy lo amo y tengo alegría de tener el padre que tengo, aunque él no es lo que yo hubiera querido tener. Hermanos, hay situaciones que tenemos que aprender a lidiar con el dolor. Tenemos que aprender, y estas armas, porque esas son las fortalezas mentales que se refiere la palabra en 2 Corintios 10, versos 4 y 5, donde dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, este ejercicio está en esta batalla espiritual. Nosotros le hemos cedido este campo a nuestro Dios. Cuando le cedemos este campo al Espíritu Santo para que trabaje en nosotros. Cuando Cristo es el Señor de nuestras vidas y el Rey soberano. Y Él tiene todos los derechos. El enemigo no tiene parte con nosotros. El enemigo no tiene entrada. El enemigo no puede atormentarnos con el dolor. El enemigo no puede mantener raíces de amargura ni puede mantener maldiciones del pasado en nuestras vidas. Porque las armas de nuestra milicia son capaces de destruir todo tipo de fortalezas. No sé si me están entendiendo, hermanos, lo que estoy compartiendo. Bendito sea el Señor por esta realidad que nosotros estamos disfrutando en el día de hoy. Hermanos, voy a volver a Filipenses, al capítulo 4. Dice así, el verso 8, por lo demás, de todo lo que hemos compartido, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Otra vez, el Espíritu Santo a través de Pablo apela al acto de pensar, el manejo de la mente, este campo de batalla que el enemigo quiere con mentiras y engaños y calumnias y sutilezas, quiere dominarlo. Pero cuando nosotros tenemos los ojos puestos en aquel que es la verdad, en aquel que es honesto, en aquel que es justo, en aquel que es verdadero, en aquel que es puro, que es amable, en aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre, en aquel que es digno de alabanza y que está lleno de virtud. Cuando tenemos los ojos puestos en Cristo, en este que tiene un carácter moderado, que tiene como cualidad la gentileza, que tiene el carácter de ser equilibrado, perfecto, entonces el enemigo no tiene parte ni arte en nuestras mentes ni en nuestras emociones. Qué bendito es el Señor, amados hermanos. Qué preciosa es la palabra de Dios que nos ayuda a luchar con el dolor, con la adversidad. Entonces, vamos a ir ahora al Salmo 38 para terminar esta palabra. Salmo 38, amados hermanos. Vamos a ver un poquito lo que fue la experiencia de David cuando vivió la experiencia de la crisis emocional que le trajo como consecuencia por haber tenido un descontrol tan grande, primero en su mente, luego en sus emociones y después en su cuerpo. Le llegan las repercusiones de algo que vivió él y que tiene que ver con el pecado que él cometió con aquella mujer, con la esposa de Urías. Hermanos, las crisis emocionales pueden venir por distintas razones, por distintas causas. Vamos a ver ahora que una de las causas es el pecado.
Vamos a ver el Salmo 38, y comienza así, dice este salmo así: Jehová dice, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Aquí David se siente culpable. Una de las consecuencias de una crisis emocional es una tremenda culpabilidad. Este es un primer efecto de una crisis emocional por causa del pecado. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Aquí tenemos un desequilibrio emocional. El salmista está viendo a Dios como un Dios que castiga, que reprende, y sí lo hace, ¿no? Sí lo hace. Pero cuando estamos en una crisis emocional, solo vemos ese aspecto de Dios, de nuestro Padre. No vemos la bondad, la misericordia, el amor, no vemos esas otras cualidades. Vemos solamente el carácter duro de Dios, de nuestro Padre, que tiene que emplear la disciplina para corregirnos. Entonces dice, y aquí está reconociendo que el estado que tiene en este momento, su estado emocional, tiene afectado todo su ser, incluyendo su cuerpo, ¿no? No hay paz en mis huesos, dice, a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Se siente cargado, se siente abatido, está lleno de un peso que le aplasta. Verso 5 dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Tiene una enfermedad a la piel, tiene que ver con un problema dermatológico. Le supura la piel de heridas, ¿no? Y es que el cuerpo se enferma de diversas enfermedades cuando pasamos por crisis emocionales. Entonces aquí dice, a causa de mi locura. Claro que fue una locura. Cuando él estaba en el palacio y salió a mirar por el balcón y vio a Betsabé que se estaba bañando y la deseó, y fue tal lo que ocurrió en su mente, el descontrol que hubo en su mente, que mandó a la guerra al marido de esta mujer, que era un hombre maravilloso, fiel. Hay un testimonio tan lindo de él, y lo manda a la guerra y manda que lo pongan al frente para que lo maten. En el fondo fue un crimen. Natán encuentra a David después y lo enfrenta con su pecado, y David cae en la cuenta de la locura que cometió. Y entonces está un año sufriendo con esta culpabilidad. Un año sufriendo, se despiertan enemistades, porque seguramente esta historia trascendió, digamos, y se hizo de tantos enemigos. Y los enemigos también muchas veces nadie conoce el corazón de un creyente, de qué es lo que siente un creyente cuando ha caído en pecados. Qué rápido somos para juzgar a una persona que ha caído en un pecado como este. Cómo tenemos que llenarnos de misericordia, porque a pesar del tremendo pecado y de la locura que comete David, se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y claro, cuando él escucha la voz de Dios a través del profeta que le habla y le enrostra su pecado, David se arrepiente en polvo y ceniza y pasa más de un año llorando y lamentando su locura. Y los efectos que le produce la culpabilidad son tan grandes que su cuerpo entero está lleno de llagas, que le duelen los huesos y que está abatido su alma. Y eso es lo que a Dios le agrada. Cuando una persona haya caído en el pecado que haya caído, pero cuando se reconoce como pecador, cuando golpeándose el pecho, ayunando y llorando y suplicando, pide perdón, arrepentido, entonces Dios lo perdona. Y eso es lo que Dios valora de un hombre conforme al corazón de Dios, porque ahí está la humildad, ahí está reconocer, digamos, no argumentar tratando de justificarse, sino que
reconocer que verdaderamente uno, digamos, no es digno. Y eso Dios lo valora tremendamente. Entonces dice después, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, o sea, llenos de fiebre. Y nada hay sano en mi carne, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de mi conmoción, de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi suspiro tiene que ver con ansiedades. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, se pierden las fuerzas. Cuando se está estresado, lo único que siente uno es cansancio y debilidad. Y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Soledad. Todo este cuadro, digamos, producto de una ansiedad que tiene que ver con el deseo, ansiar lo que no me corresponde, lo que no es la voluntad de Dios, cuando mis pensamientos no armonizan con los de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses nos hablaba de enfocar el pensamiento, este campo de batalla, enfocarlo hacia el modelo de la gentileza, que reúne todas las cualidades de la perfección, como es Cristo, que es verdad, que es amor, que es pureza. Todo eso. Entonces, hermanos, cuando hemos sido ansiosos, note cómo la ansiedad lleva al pecado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar, caer en pecados. Y la manera de evitarlo es que el campo de batalla, disputado por los dos reinos, le pertenezca solamente al reino de Dios. Reconocer que Dios ya nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y que esta batalla entonces no la peleamos con nuestras fuerzas, sino con las armas que Dios nos da. Y mira aquí, en el verso 21, al final del Salmo 38, dice: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Qué importante es pedir ayuda cuando estamos abatidos. Aquí vemos a David, que tiene culpabilidad, que tiene enfermedades, que tiene fiebre, que tiene abatimiento, que tiene ansiedad, que tiene congoja, que tiene soledad y que tiene una mente aturdida. Tantas cosas que se manifiestan, dolores con los cuales hay que batallar. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo despojarse de todos estos sentimientos, de todos estos dolores? La única manera, hermanos, es pedir ayuda. Pedir ayuda a Dios, pedir ayuda a los hermanos, pedir ayuda a los pastores. Mira, hermano, la vida que nosotros tenemos como seres humanos muchas veces es una vida hermética, es una vida aislada, una vida solitaria, una vida independiente, autónoma, es una vida muchas veces marcada por ese ensimismamiento. Y no queremos que nadie se meta en nuestras cosas. Queremos privacidad, pero quiero mostrarte que la vida de Dios es tan distinta, porque la vida que se nos reveló en Cristo es una vida transparente, es una vida de relacionamiento, es una vida relacional. Cuando tú te aíslas, te vuelves individualista. Cuando tú te apartas de los hermanos y no tienes comunión con el cuerpo de Cristo, estás diciendo: no se metan con mis asuntos, y estás invocando una vida privada. Pero la palabra dice que nuestras vidas son cartas leídas de todos los hombres. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces, claro, no queremos mostrar nuestros defectos, no queremos mostrar nuestros problemas, no queremos mostrar qué fue lo que nos causó tal situación desbordante de ansiedades, que no tuvimos control. No queremos mostrar nuestra debilidad. Y eso es lo que le pasa muchas veces a los enfermos de
esquizofrenia, a los enfermos de bipolaridad, a los enfermos que tienen crisis de pánico. No quieren mostrar muchas veces lo que les pasa, no quieren ver médicos, no quieren tomar pastillas, no quieren hacer un tratamiento y no quieren contarle a los hermanos, no quieren pedir ayuda, no quieren pedir oración, porque no quieren que se sepa lo que están viviendo. No digo que todas las cosas hay que publicarlas, pero hay que pedir ayuda a alguien, hay que abrir el corazón con alguien. Hay personas que han hecho pactos, que se van a... conozco una persona de las que hemos visitado que dijo que ya tiene como 86 años y dice que ella se va a llevar a la tumba su secreto. Un secreto que afectó a la familia y que solamente ella lo sabe. Esas cosas, hermano, esa oscuridad, esos secretos, ese ensimismamiento, esos pactos oscuros, esas cosas son fortalezas que hay que derribarlas. Hay que abrir el corazón. La vida de Dios es una vida de mutualidad, es una vida de sujeción, es una vida de unos a otros, de comprendernos unos a otros, de amarnos unos a otros, de orar unos por otros, de vivir en esa sujeción de unos con otros. Así es Dios, así es el Señor Jesucristo. No hizo nada por sí mismo, todo en relación con el Padre y con el Espíritu Santo. De tal manera, amados hermanos, que renunciemos a ese ensimismamiento y busquemos ayuda cuando tengamos ansiedades, cuando tengamos síntomas de enfermedades o de problemas, de cosas complicadas, dolores que estamos pasando. Busquemos ayuda, hermano, primeramente en Dios, invocando al Señor. Y cuando vemos que las cosas persisten y no hay cambios, busquemos la ayuda en aquellos hermanos que son confiables para pedir a Dios juntos, porque la oración de la iglesia, la oración en conjunto, la oración colectiva, es más poderosa que la oración individual. Bendito sea el Señor por toda esta palabra, amados hermanos. Hasta aquí dejo esta palabra con ustedes y ahora quiero orar al Señor para entregar esta carga. Padre amado, transmito esta palabra a mis hermanos en Venezuela y donde quiera que estén conectados mis hermanos y hermanas, el Espíritu Santo haga su labor de guiar, de iluminar, de revelar esta obra del Espíritu Santo, que es aplicar la palabra en la vida práctica, tenga cumplimiento la obra, el ministerio del Espíritu Santo en nuestros días. Ayúdanos a acercarnos a los que están sufriendo, ayúdanos a acercarnos a los que tienen dolor, ayúdanos para ir, Señor, donde está la necesidad y llevar la medicina de tu palabra y llevar, Señor, el consejo tuyo, la sabiduría y la ciencia tuya, para que los hermanos aprendan a usar la armadura que tú nos has dado en esta batalla, Señor, en la que tú nos has invitado a participar. Permítenos levantar la bandera de victoria de nuestro Señor Jesucristo contra toda adversidad. Permítenos luchar ardientemente por la fe. Permítenos combatir con dignidad. Permítenos salir adelante, Padre, llevando el estandarte de la victoria de Cristo nuestro Señor. En su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor.